Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que vayas a ver este programa y que pues te conectes. Entonces, definitivamente te damos la bienvenida a este programa de alternativas. Hoy, día viernes 13. Wow, ¿les parece un poco extraño ese nombre, ese número? Pero bueno, parece que la historia habla de que un viernes 13 y en algunas culturas tienen cuestiones como de carga de mala suerte, pero realmente no sé si ustedes conocen la historia, pero sí existió en un momento de la historia, un viernes 13 de 1307, se dio la ejecución de miles, dice, o de cientos de personas en Francia, fueron ejecutadas y por eso el viernes 13 tiene como esa carga, ¿verdad? Emocional, psicológica, histórico-cultural. Pero para nosotras en este día y para Panga que está aquí en este panel, no es un día de mala suerte, más bien estamos muy felices de estar hoy hablando de este tema y de estar compartiendo con ustedes la audiencia de alternativas. Vamos a compartir un momentito un tema que para alternativas es muy importante. Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Bueno, pues entonces, como pudieron ver en ese pequeñito corto, hay diferentes referencias de Facebook y de Instagram y de redes y de espacios donde este programa se va a compartir. Así que entonces, para que sepan, vamos a tener un panel de mujeres no solo muy inteligentes, sino que hermosas. Y vamos a presentarlas. Yo solo les voy a dar un datito de ellas y después ellas se presentarán. Vamos a tener el agrado de escuchar y de conversar con María Jesús Zamora Cruz. Ella es licenciada en Sociología, investigadora social, gestora de proyectos y estudios de género y activista feminista. Ella va a compartir con nosotros, con nosotras y con el grupo que hoy esté y que vaya a verlo en grabación, un tema en la misma línea de las mujeres, el tema del género. Tenemos a una hermosa ramonense, muy querida, conocida, famosa profesora, Irene Barrantes, la máster Irene Barrantes Jiménez, mujer, madre, trabajadora, activista feminista, especialista en políticas públicas y de género, gestora cultural, artista plástica. Y la otra pregunta, o sea, ¿qué más vas a hacer, Irene? Yo creo que con ese currículum pareciera que nunca vas a dejar de estudiar. Y por último, les presento a otra hermosa mujer que de nombre Vivian Solís Espinosa, máster en formulación, evaluación y gerencia de proyectos, especialista en relaciones internacionales, énfasis en derechos humanos y de género. Y bueno, y como estamos presentando a las hermosas mujeres, mi nombre es Jenny Vázquez y estoy apoyando hoy al programa Alternativas, presentándoles a ese panel tan hermoso que va a desarrollar un tema que yo creo que mejor le damos el pase a Vivian y que Vivian nos cuente un poquito quién sigue después de ella y después cómo empieza el panel. Muy buenas tardes o noches a todos los que nos pueden ver por diferido. Mi nombre es Vivian Solís, vivo en la provincia de Heredia, Cantón Central, y tengo el agrado de compartir este espacio con dos mujeres más, ¿verdad? María José y Irene. La primera que va a exponer en este momento va a ser María José, después Irene, y de último continúo yo, así que les paso la palabra. Muchas gracias. Vivian, vamos a darle el pase a nuestro amigo Panga, que los va a saludar también, y después empezamos en el orden que vos acabas de mencionar. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Hoy es viernes, como bien señala la compañera, viernes 13, que por dicha se revierte todo el proceso, ¿verdad? Y más bien es un viernes de mucha suerte, van a ver. Tanto por la temática que vamos a desarrollar, eh, que es tremendamente interesante y nos va a despertar un montón de inquietudes y eso es tremendamente positivo, ¿verdad? Acorde con, recordemos el lema de nuestro programa, ¿verdad? Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y con nuestro nombre es Alternativas, no por casualidad. Alternativas lo que pretende es, como él mismo lo indica, como su nombre lo indica, ofrecerle a nuestro auditorio, que por cierto se extiende, modestia aparte, ya por los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Alternativas tiene 5 años de estar al aire, ¿verdad? Y por dicha hemos hecho amistades por todo lado, ¿verdad? Y esta pretensión que tenemos es llevarle a todo ese auditorio tan respetable dentro y fuera del país una visión diferente a las tradicionales, ¿verdad? Una visión que nos permita pensar, reitero, libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y es hoy más que nunca posible la construcción de ese mundo mejor. El mundo que vamos a dejar, y esto lo digo bajo mi responsabilidad absoluta, ¿verdad? No implica para nada ni al programa, ni a las compañeras tan lindas que hoy tenemos acá, ¿verdad? Ni a nadie más que a Luis Ángel Salazar Rosas Panga, ¿verdad? Que soy este servidor. Ese sistema que tenemos, desde mi punto de vista, es capitalista, neoliberal, homicida, ¿verdad? Mata a la gente definitivamente, y eso está por todo lado. Ecocida, mata a la naturaleza, y eso es evidente. Basta con ver en este momento a la Amazonía ardiendo, ¿verdad? No solo en Brasil, sino en Bolivia, por toda la hora. Por ejemplo, que se está asfixiando en un montón de ciudades ahí bolivianas y especialmente en San Paulo, en Brasil, ¿verdad? Y ya va para abajo la marea, para abajo digo yo, hacia Buenos Aires, y etcétera, ¿verdad? Y bueno, vas a ver cómo destruimos la naturaleza, ¿verdad? Para ver, y se destruye esa naturaleza para sembrarla de soya o de soja, ¿verdad? En fin, para explotarla económicamente, ¿verdad? Entonces se cambia seres humanos y naturaleza por dólares o euros, ¿verdad? Entonces es homicida, ecocida, y es plutocrática, gobierno de los grandes ricos, ¿verdad? Y cleptocrática, gobierno de los grandes ladrones, ¿verdad? Y además insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Ese sistema entonces, que es el mundo que estamos abandonando, está dando pie a un mundo totalmente diferente, multipolar totalmente, y además de multipolar, con una actitud cada vez más humanitarista, donde el ser humano es lo más importante, sin caer en el antropocentrismo, ¿verdad? Y ecologista, donde nos reencontramos con nuestra madre naturaleza. Naturaleza y seres humanos somos esencialmente lo mismo, y además eliminando todo odioso patriarcalismo, demócrata, participativa y protagónica, ¿verdad? Por parte del pueblo, ¿no? Y eso se está dando definitivamente en el mundo. Acaba recién la semana, unos 2 o 3 días atrás, aprobarse en México una reforma fundamental mediante la cual el pueblo mexicano va a seguir eligiendo a sus autoridades judiciales del Poder Judicial. El Poder Judicial mexicano es uno de los más corruptos del mundo, ¿verdad? Y entonces, por dicha, un nuevo gobierno llegó a México, donde el pueblo es el protagonista, y entonces ese nuevo gobierno, con mayoría absoluta en las 2 cámaras y en las gobernaciones, logra este cambio maravilloso de que en adelante sea el pueblo el que nombre sus propias autoridades, las controle, las vigile, etcétera, etcétera. Por cierto que les recomiendo, muy brevemente, un canal de televisión que se llama Canal 14 de México. Canal 14 de México. Obviamente se encuentra en las redes, ¿verdad? En Google buscamos Canal 14 México, ¿verdad? Y encontrará una delicia, ¿verdad? Una visión totalmente diferente a la horrible chatarra que nos mete Televisa y TV Azteca, ¿verdad? Una visión del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
búsquenla y verán qué interesante está. Para que nos enteremos entonces de ese cambio que se está dando en México. Pero no solamente en México, ¿verdad? Se está dando en Brasil, se está dando en Colombia, se está dando en diferentes partes del mundo, ¿verdad? En este momento incluso en Asia, Europa, ¿verdad? La visión nueva de China, la visión nueva rusa, la visión nueva iraní, etcétera, etcétera. Y obviamente Cuba, Venezuela, nuestros vecinos nicaragüenses que están haciendo algo muy diferente a lo que aquí se dice de ellos, ¿verdad? Y de ellas, ¿no? En fin, vamos para ese mundo totalmente nuevo y queremos contribuir definitivamente con nuestro programa a empujar hacia ese mundo nuevo, a que pensemos, a que reflexionemos, a que analicemos. Y termino con esto, el programa de hoy creo que es fundamental, sus contenidos y además ese panel tan maravilloso que tenemos, es fundamental el desarrollar el tema que hoy se propone, ¿verdad? Para descubrir una serie de elementos, destruir, creo, una serie de mitos por ahí, ¿verdad? Y plantearnos nuevas alternativas al respecto. Pero ya definitivamente apago la panga radio y ya ahora sí me callo hasta más tardito. Muchísimas gracias por reportarme y recuerden pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Muchas gracias, compañeros queridos. Muchas gracias. Irene, somos todo oídos. Muchas gracias. Y la invitación es a que para darle el espacio a las personas que van a exponer, nos regalen sus camaritas apagadas para que solo la persona pueda hacer. Muchas Muchas gracias. gracias. De verdad es un encanto estar acá. En otros momentos he estado como parte del panel de alternativas, ¿verdad? Siendo equipo de gestión. Esta invitación fue justamente porque en uno de los programas, nuestro querido Panga me escuchó hablar del tema de la investigación doctoral, pero como siempre las mujeres trabajamos mejor en alianzas, ¿verdad? Y yo reconozco que tuve el lujo de acompañar como lectora de tesis a María Jesús Zamora Cruz, estudiante de sociología que estaba en la tesis de licenciatura, y para mí acompañarla como lectora de su tesis fue más el aprendizaje y un gusto así enorme haber visto el esfuerzo que ella hizo, pero como siempre le digo, lo que reconozco es que vos trajiste un estudio completamente pionero al territorio costarricense y nos dijiste a todas en las comunidades, si yo pude sola, ustedes pueden. Y con una seriedad y una disciplina y un manejo impecable de sus fuerzas, porque también recordemos que el trabajo de un estudiante, o en este caso una estudiante en investigación, debe ser muy meticuloso para que sea científico, ¿verdad? Pero sobre todo implica que le atraviesa sus horas sueños, sus horas de compromiso social, y ella, sin hacer más preámbulo, debo decir que hizo un impecable trabajo. Entonces, antes de pasarle la palabra, también les comento que esta invitación hacia, bueno, que está investigando Irene ahorita en su tesis doctoral, pasaba por reconocer, pues esto, ¿no? A María Jesús, quien me inspiró también, ¿verdad? Para ese otro proceso. Y también se invita a la compañera Vivian Solís, porque hemos coincidido en el espacio de Frente de Mujeres de Partidos Políticos. Y es riquísimo ver cómo a través de lo que es la propuesta feminista, abrazamos estas visiones democráticas, las agendas de mujeres, donde coincidimos y decimos, bueno, ¿cómo impulsamos los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo nuestro territorio nacional? Entonces, desde ahí, agradecerle mucho al programa Alternativas, que me ha acogido a veces, ¿verdad? Como facilitadora, a veces como moderadora y el día de hoy, pues como expositora. Y sin robar más tiempo del valioso espacio que tenemos de exposición, le cedo la palabra a María Jesús Zamora Cruz, la licenciada que con mucha honra tuvo una graduación con honores, ¿verdad? Es así, María, ahorita nos aclaras un poco más sobre vos. Paso palabra. Bueno, saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde las diferentes partes del país o de otras latitudes. Realmente es un honor estar compartiendo panel con Irene, con Vivian. Muchas gracias por la invitación a este programa tan pertinente y este tema tan pertinente también. Como decía Irene, realmente este proceso de desarrollar la investigación, ¿verdad? Como requisito para graduarse de licenciada en sociología,
fue todo un proceso, ¿verdad? Emocional, de aprendizaje y de muchas otras cosas, donde estuvo cargado justamente de muchos intercambios muy hermosos entre Irene, mi persona, y las otras personas también que me acompañaron en ese momento. Efectivamente, recientemente me gradué como licenciada en sociología. Y para agregar un poco a la introducción que hicieron la otra compañera temprano, yo soy oriunda de la provincia de Alajuela, puntualmente del cantón de Poás, y es justamente por eso que les vengo a compartir el día de hoy los resultados de esta investigación que es tan importante pues para mí porque me mueve, ¿verdad? Y me atraviesa el cuerpo y me atraviesa como mujer de ese cantón, ¿no? Y me atraviesa también y me mueve porque justamente impacta la vida de las mujeres de este cantón, del que justamente en temas de género poco se ha hablado y también son pocas pues las acciones que hemos visto visibles. Yo traigo una presentación de PowerPoint que me gustaría compartirles. Nada más quisiera confirmar que si es posible compartir pantalla por acá. Compañera, nada más sería fijarse para ver si hay que darte acceso como anfitriona. Si quieres, pues. Efectivamente, sí. Ok, gracias por el aviso. Compañera Jenny, ¿nos puedes ayudar, por favor, a darle acceso a compartir pantalla? Menciona que ya está habilitada la función de compartir, entonces tendrías que entrar donde dice compartir y ver cómo te va con el proceso. Ah, porque ya está habilitado. Puedes Muchas entrar gracias. desde compartir y buscar tu presentación. Sí, sí, acá estoy y me indica que aún no tengo la opción habilitada. Irene, podríamos tal vez, si le parece, María pasa el documento y yo lo comparto desde aquí, entonces por si es un asunto. Sí, porque dice aquí inhabilitó, vamos a ver, pero creo que sí estaría bien. Vamos a ver. También, disculpen ahí el pequeño atraso. María, ¿puedes intentarlo de vuelta, por favor? Claro, Trata de poner como anfitriona, si no me equivoco. Que eso siempre facilita. ok. Ah, bueno, creo que entonces está perfecto, ¿sí? Ya Muchas como, gracias. Ok, listo. ¿Me pueden indicar, por favor, que pueden ver la pantalla, la presentación? se está cargando para presentar, sí. Mientras tanto, les voy contando, ¿verdad? El nombre de la investigación realizada es el diagnóstico social que se realizó en el Cantón de Poás, la desigualdad de género en los ámbitos doméstico, económico y político en las mujeres de este cantón. Para compartirles un poco de lo que fue el tema metodológico, ¿verdad? Eh, Esta investigación tuvo alcance exploratorio y descriptivo. Eso quiere decir que fue la primera investigación o el primer estudio en el cantón de Poás que logró analizar todo lo que son las desigualdades de género. Es decir, es el primer diagnóstico, es el primer estudio realizado en el cantón con perspectiva de género. Es diagnóstico participativo en tanto se recurrió a las mujeres como sujetas de derecho, ¿verdad? Y como sujetas participativas activas dentro de la investigación, desde un enfoque de conocer para actuar. Importante también dentro del alcance, las técnicas utilizadas fueron encuesta con una muestra de 333 mujeres, donde se cubrieron los 5 distritos del cantón, entrevistas a 9 mujeres que ocupan cargos políticos, regidoras, síndicas y también desde lo comunal, ¿verdad? Presidentes de asociaciones de desarrollo, comités comunitarios. Y también se realizó un grupo focal con 10 mujeres emprendedoras. Así se están cubriendo los 3 ámbitos que mencioné que esta investigación cubrió, ¿verdad? Económico, doméstico, político. Entonces vemos que se utilizó un estudio mixto, pues se utilizaron datos cualitativos y cuantitativos. Algo de lo que también ese estudio es exploratorio es que se creó una escala de autopercepción de las desigualdades de género, es decir, cómo las mujeres que se encuestaron autoperciben su desigualdad o cómo perciben ellas individualmente que viven esas desigualdades de género.
Entonces, estos resultados justamente nos vienen a mostrar como en dos momentos, ¿verdad? Los datos, las desigualdades como tal, en esos tres ámbitos de estudio, y las condiciones económicas, sociales, demográficas, institucionales, políticas, en las cuales estas desigualdades ocurren. Es decir, el contexto, la radiografía un poco, ¿verdad?, del Cantón de Poás. Entonces, para quienes no lo conocen y un recordatorio para las personas que sí, el Cantón de Poás se puede considerar un cantón híbrido, ¿verdad? En tanto cuenta con 5 distritos que tienen a su vez características urbanas y rurales. Las mujeres en el Cantón de Poás representan la mitad de la población, entonces todos los estudios que se hagan y para el marco de este programa, todas las políticas, ¿verdad?, con perspectiva de género van a impactar a la mitad de la población. En este caso, los actores institucionales que tienen que ver con todo lo que son las acciones afirmativas, los programas, los mecanismos institucionales y demás con perspectiva de género son la municipalidad y la red VIP, o bien la red de prevención de violencia intrafamiliar. Estas redes usualmente están situadas a nivel cantonal o a nivel regional. Otro dato importante del contexto social del Cantón de Poás son las limitaciones, ¿verdad?, en cuanto a atención a la población. Y esto quiere decir que las mujeres, que son el sujeto central de esta investigación, realmente se ven perjudicadas por el tema de que en el Cantón de Poás no hay oficina de la mujer, u OFIM, como se le conoce, y la red VIP ni la Municipalidad de Poás ofrecen atención individualizada a mujeres que son víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, abusos de cualquier tipo que usualmente ocurren en sus hogares por sus parejas. Y en el centro de salud también hay como mucha limitación en cuanto a la atención que pueden obtener, porque es una profesional de trabajo social cubriendo absolutamente todo el cantón, que para el momento de la investigación son aproximadamente 15.000 mujeres en total con las que cuenta el Cantón de Poás. Se identificó que las barreras principales que evitan que las mujeres tengan un desarrollo integral como personas son el acceso a empleo, a fuentes de empleo en el cantón, la cultura machista, eso se ve en todos los distritos, la dependencia económica, que usualmente es de sus parejas, de sus cónyuges hombres, cisgénero, o de hijos o hijas, y la violencia doméstica e intrafamiliar, que más adelante se va a comentar que Poás es dentro de Occidente, según los datos de Fuerza Pública obtenidos en esta investigación, es de los que tienen mayores índices de violencia intrafamiliar, mayores incidencias. Entonces, ya para entrar en materia justamente de las desigualdades vividas en este ámbito, el doméstico primeramente, vemos que son varios conceptos importantes o elementos importantes a considerar. Y el primero es que el concepto de jefatura del hogar, ¿verdad?, lo importante que es a nivel cultural también, no solo por un tema estadístico, ¿verdad?, de a quién se le considera como la persona jefatura, sino que también se trata de un tema cultural en el sentido de, para efectos de esta investigación, se tiene que es la persona que mayor aporta económicamente al hogar, la que se posiciona o a la que los demás miembros del hogar posicionan como jefatura del hogar. Entonces, ¿qué pasa? En los datos obtenidos se tuvo que los cónyuges hombres son los principales contribuyentes de ingresos monetarios al hogar, lo que los hace jefaturas casi que inmediatas, ¿verdad?, percibidas por sus cónyuges mujeres, que fueron quienes contestaron la encuesta del cual estos datos se están, ¿verdad?, obteniendo. Sin embargo, y si vemos como en la presentación al lado derecho, el trabajo doméstico y de cuidado y la asignación de tareas son las mujeres, y esto se replica y lo vemos en encuestas como la del INEC del uso del tiempo, que ocurre acá, ocurre a nivel latinoamericano, regional. Las mujeres somos las que utilizamos más tiempo, incluso hasta 4 veces más a nivel semanal que los hombres en la realización de estas tareas y trabajos domésticos. Entonces a las mujeres se les asigna casi que por obligación. Entonces,
no las hace jefaturas del hogar, aunque son las encargadas del trabajo doméstico y de cuidado y como de administrar, por decirlo así, el hogar, sino que lo que pesa es el componente económico, que al mismo tiempo es la toma de decisiones lo que se ve también impactada por quién es la persona jefa del hogar. Entonces, en la medida en la que yo soy jefatura, porque aporto económicamente, ¿verdad? Entonces eso me hace a mí tener como este poder de toma de decisiones a nivel de hogar y sobre distintos temas, ¿no? Sobre las finanzas del hogar, sobre la crianza de los hijos, sobre las actividades que se realizan, sobre qué cosas se consume, etcétera. Y esto también la contribución monetaria que hacen las mujeres al hogar, no solamente desde el trabajo doméstico, ¿verdad? Que realizan, que mucho de lo que se problematiza en esta investigación es el trabajo doméstico que hacen las mujeres y de cuidado debe considerarse trabajo, aunque no sea remunerado en los hogares. Si una mujer o una persona o un cuerpo feminizado que vive en un hogar, que es como la típica estructura de los hogares que se entrevistaron o se encuestaron para este estudio, compuestos por una mujer, su cónyuge hombre, cisgénero, e hijos o hijas o otras personas dependientes de esas dos personas cónyuges. Usualmente lo que se vio es que las mujeres no cuentan con un empleo remunerado. Se dedican en su mayoría del tiempo o invierten la mayoría de su tiempo en estas tareas de trabajo doméstico y de cuidado. Esa es un aporte significativo al hogar y aún así dentro del hogar vemos que hay desigualdades en la medida en la que ellas no son capaces de poder tomar decisiones, incluso no son capaces de problematizar, ¿verdad? De que por qué se les asigna esa cantidad o esa carga, ¿verdad? De trabajo no remunerado. Cómo las mujeres incluso están satisfaciendo las necesidades propias y de las otras personas que están a su cargo y cómo eso igual se ve desvalorizado en el tema de cómo contribuyen, ¿verdad?, al hogar. Entonces, el hecho de que las mujeres usen más tiempo que los hombres en tareas no remuneradas versus empleos remunerados, ya sea de manera independiente o asalariado, nos muestra una clara desigualdad en el sentido de dependo económicamente de mi cónyuge y además no se toma en cuenta mis aportes, ¿verdad? Esta es la escala de autopercepción de la que les hablaba al principio. Entonces se le preguntó a las mujeres una serie de situaciones que cómo percibían si eso era como desigual o no desigual, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que si bien ellas dentro de su hogar se reflejan muchas situaciones que al fin y al cabo reflejan desigualdad doméstica o desigualdad de género en el ámbito doméstico, ellas no perciben que eso sea así porque justamente se naturaliza esas dinámicas de distribución desigual de tareas, de desvalorización de los aportes económicos, donde no hay una corresponsabilidad en el tema de cuidado de personas. Entonces es como este contraste, ¿verdad?, que vamos a ver acá y que de hecho va a replicarse en los otros ámbitos de análisis también. Podemos ver acá en la presentación que la percepción de la desigualdad doméstica en las mujeres entrevistadas, que fueron más de 300, es muy baja, versus un muy bajo porcentaje indica o considera que es alta o muy alta. Sin embargo, en otros momentos de recolección de los datos, como las entrevistas, grupos focales, se dan cuenta de ciertas frases o ciertos comentarios que están anonimizados para proteger a las informantes, que justamente nos vienen a decir lo contrario. Les leo un par. Y es como la mujer no puede decir, alísteme la comida, cuidar a los hijos, ya casi vengo. Todavía tenemos muchas trabas que los hombres no. Y esto es de mujeres que quieren, por ejemplo, ejercer cargos políticos o que quieren encontrar fuentes de ingresos o que quieren hacer como otro tipo de actividades distintas con su tiempo, diferentes al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y esos son como el tipo de trabas, ¿verdad?, que se encuentran, como no poder decidir con su tiempo. Me toca ayudar a mi hijo con sus tareas, terapias, estar pendiente de todo en la casa, cuesta equilibrarlo, no es fácil, a veces se me bajonean totalmente las pilas. Generalmente, ellas no saben que están en un ciclo de violencia doméstica, usualmente el agresor es su cónyuge en el hogar. Y esta última frase
es justamente el extracto de una entrevista realizada con una funcionaria del juzgado contravencional del cantón. Para ir avanzando también, esta es otra como de las frases de las mujeres que viven desigualdades en el ámbito doméstico, pero que no lo perciben, ¿verdad?, de esa manera. Pasando ahora sí al ámbito económico, vemos que también hay desigualdades en este ámbito y se hizo una división entre las mujeres que son asalariadas y las mujeres que tienen actividades económicas independientes o emprendedoras. Y es que las asalariadas consideran que uno de las mayores trabas o limitantes es este balance entre vida y trabajo, porque ellas se encuentran con, sí, la oportunidad que incluso se ve como tal, como una oportunidad o posibilidad de, ok, yo pude obtener un trabajo remunerado, pero al mismo tiempo llegan a encontrarse en el hogar con una distribución desigual de las tareas domésticas que persiste, no porque ellas tengan un trabajo asalariado, eso automáticamente baja la carga que tienen en el hogar en esas otras tareas. Entonces, incluso cuando cuenta con un cónyuge o otras personas viviendo en el hogar que también aportan de ciertas maneras económicamente, ellas siguen siendo las principales encargadas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Otro de los principales obstáculos que al fin y al cabo vienen a ser desigualdades en el ámbito económico son las condiciones precarias que encuentran en sus trabajos, ¿verdad? No acceso a muchas garantías laborales, incluso no aguinaldo, no vacaciones. Este tipo de trabajos precarizados también, si bien les generan ingresos, ¿verdad? Son desde la precariedad, que no necesariamente, ¿verdad?, es como un empleo digno, como al que todas las personas tienen derecho. Y la falta de alternativas laborales. ¿Qué es esto? Que se encontró en este estudio que el cantón de Poás no está logrando ofrecerle a las mujeres del cantón opciones laborales que les puedan generar ingresos por un sinnúmero de razones, por un tema de comercio, de actividades económicas desarrolladas en el cantón, por un tema de traslados, por el transporte público deficiente, por la infraestructura deficiente, por falta de centros de cuidado también en los cuales estas mujeres puedan dejar a sus hijos e irse a trabajar. Con las emprendedoras también vemos que hay una serie de obstáculos. En muchos casos se comparten, o en la mayoría de los casos comparten este tipo de trabas que mencioné. Sin embargo, con las emprendedoras más puntualmente está el tema de la capacitación, especialmente en tecnologías de información y comunicación, que entonces necesitan manejar el tema de digitalización, de redes sociales, de tecnologías en general, para poder desarrollar o impulsar de mejor y mayor manera sus emprendimientos. Entonces, en el cantón se están quedando cortas las oportunidades para que las mujeres se formen y se capaciten justamente en estos temas. Hay muchas trabas también para solicitar recursos, de nuevo, que logren impulsar los emprendimientos de estas mujeres. Y hay una falta de apoyo al comercio local. ¿Qué quiere decir esto? Parte de lo que este grupo de emprendedoras indicó y comentó en el grupo focal es que la población de Poás, el cantón, no ha sido efectivo en mostrarle justamente apoyo al comercio local, especialmente a las mujeres. Entonces pasa que las personas buscan hacer sus compras o apoyar otro tipo de emprendimientos que no están dentro del cantón. Entonces a ellas les toca también moverse o mover sus emprendimientos en diferentes geografías, y eso no siempre es sencillo por lo que mencioné, movilidad, con quién dejar a las personas que cuidan, incluso un tema como hasta de autorización, si se quiere, de su cónyuge, que no en todos los casos les apoya al 100% con el desarrollo de sus emprendimientos. Entonces vemos acá que en el ámbito económico lo que persiste son condiciones desiguales de dependencia económica, que al mismo tiempo viene a ser violencia contra las mujeres porque no tienen autonomía financiera, autonomía económica. Lo mismo que en el ámbito doméstico ocurre en el económico, en el tema de la escala de autopercepción. Entonces se aplicó como la misma metodología, ¿no?, en esta escala, se le consultó a las mujeres por ciertas situaciones, como qué tan frecuente les ocurre, y podemos ver
que de nuevo la tendencia es que la autopercepción de la desigualdad es muy baja o baja, mientras que son muy pocas las mujeres encuestadas que consideran que en efecto viven en situaciones de desigualdad laboral en este caso. Entonces, vemos que esos son los números, pero de nuevo, otras preguntas o en otros momentos de recolección de datos se obtiene que realmente sí viven situaciones de desigualdad por los temas mencionados. Y algunos de los comentarios son: vivo muy lejos del GAM y gasto mucha plata y tiempo viajando al trabajo. Mis productos no se venden aquí en Poás porque la gente no apoya el comercio local. Esta también, que es de cuidado y de poner atención, muchas mujeres aguantan situaciones de violencia por lo económico, porque aquí no hay fuentes de empleo para mantener a sus hijos y que puedan dejar a su agresor. Entonces vemos cómo este es como un patrón que vamos viendo, ¿verdad? Y que algo que yo sostuve en esta investigación y que justamente los datos me lo refuerzan es que el ámbito económico y el doméstico están estrechamente relacionados. Y que si bien no se hacen inferencias de toda la población o no se generaliza que esta sea la situación que absolutamente todas las mujeres del cantón de Poás viven o vivían para el momento en que esos datos se recolectaron, sí es una cantidad significativa de mujeres encuestadas para ir viendo, ¿verdad?, estos patrones y ese comportamiento en las desigualdades de género en las mujeres de Poás, que usualmente en los cantones de mayor altitud o los que tienen más características rurales, que son Sabana Redonda y San Juan, vemos que eso se reproduce como con más intensidad, por decirlo de alguna manera. Además, y una acotación acá, estos datos se recolectaron también un poco entre pandemia y post-pandemia. Entonces, mucho de estas distribuciones desiguales en cargas de trabajo doméstico no remunerado, de cuidado, de falta de corresponsabilidad dentro del hogar, de trabajos precarizados y demás, que he comentado hasta ahorita, también se vieron a la alza durante el periodo de pandemia. El tercer ámbito de análisis fue el ámbito político, que es acá también uno donde las mujeres viven muchas desigualdades, puntualmente las que ejercen cargos políticos y de decisión, que en este caso se contó con la participación de mujeres que ocupan cargos de síndicas, regidoras, y que en lo comunal también como presidentes de asociaciones de desarrollo, secretarias de comités comunales y demás. Entonces, estos cuatro, ¿verdad?, como elementos a gran escala son los que más impactan en la desigualdad en el ámbito político. Y es el ejercicio del poder, ¿verdad?, que justamente se ve en los dos tipos de participación, en la comunal y en la municipal. Hay un recargo de funciones, esto quiere decir que muchas, especialmente en lo comunitario, en asociaciones de desarrollo, comités de seguridad, comités de vecinos y tal, hay un recargo de funciones en el sentido de que ellas están haciendo más de lo que le corresponde, porque usualmente los otros compañeros, compañeras, en su mayoría hombres, no realizan sus funciones, no se comprometen con lo que le corresponde, con sus responsabilidades, y por ende esto conlleva una inversión de tiempo y energía muy importante también. Entonces, si seguimos hablando de este tema de las cargas para las mujeres, del uso del tiempo, de la distribución de justamente cómo invierten su tiempo, vemos que en lo comunal o en la participación política, en el hogar y en el trabajo ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una sobrecarga en las labores de diferentes tipos para las mujeres y cómo esto implica desigualdad de género. El tema de la incidencia también, mucho de lo que estas mujeres participantes se enfocaban eran obras de infraestructura para sus comunidades, distritos, los proyectos que muchas veces es municipalidad, comunidad en colaboración estas dos como entidades, pero también como ellas han enfrentado muchas veces trabas que no son tomadas en serio, ¿verdad? Como por su condición de género, por ser mujeres, e incluso dentro de sus mismos grupos de participación han tenido muchísimas, y que eso me lleva al elemento de violencia política, como han tenido muchísimas obstáculos, muchas malas experiencias de parte de compañeros, compañeras, especialmente compañeros hombres que definitivamente
ningunean, discriminan y descalifican por completo su participación, ¿verdad? Prácticamente invalidan los aportes o las propuestas de las mujeres en el Consejo Municipal, en asambleas de asociaciones, etcétera. Entonces, finalmente está el tema de la representatividad también en las desigualdades en este ámbito político, y es que si bien las mujeres tienen estas cargas y todas estas limitantes y obstáculos, no dejan de ser puntos de referencia importantes en sus comunidades. Entonces son lideresas políticas, lideresas comunitarias, que son justamente a quien las comunidades o personas vecinas acuden para la resolución de conflictos, problemáticas dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo no se valoriza o se valida por completo o como debería ser su aporte y su involucramiento. Y con el tema de la representatividad también muy importante es que lo que detecté con las entrevistas y demás a estas mujeres lideresas políticas es que los partidos políticos usualmente priorizan candidaturas masculinas. Entonces buscan de alguna manera sí cumplir la paridad de género, aunque a muchos a veces no les agraden, ¿verdad? Pero igual es la candidatura masculina la que queda como de primero en papeleta. Entonces al final lo que ellas perciben es que prefieren que las mujeres se queden en las bases, ¿verdad? Como movilizando en las comunidades, que no se trata de desvalorizar ese rol, sino que cuando las mujeres buscan ascender justamente se encuentra como con un techo de cristal, por así decirlo, dentro de la misma participación política. Y aquí en la escala de autopercepción es igual, incluso es muy sorprendente ver cómo ninguna de las mujeres entrevistadas, encuestadas, considera que vive desigualdad política alta o muy alta, que justamente los otros datos recolectados indican lo contrario, sino que la mayoría indica que muy baja o baja, ¿verdad? Sin embargo, acá les comparto unas frases de las propias mujeres que participaron del estudio que indican cosas del tipo: me dijeron, él es hombre, entonces es mejor que vaya un hombre primero en la papeleta, y yo cedí. Esto indica una de las mujeres participantes. Otra indica, sentí mucho machismo de parte del presidente municipal, a las mujeres no quería darles la palabra, yo una vez le hice una pregunta y me mandó a callar. Otra indica, en el comité de aquí de la comunidad eran solo hombres, cuando yo decía algo me ignoraban, para ellos yo era la del café y nada más. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Hay un contraste importantísimo de cómo las mujeres realmente viven situaciones de desigualdades, de violencias en esos tres ámbitos, pero autoperciben totalmente lo contrario. Entonces, quisiera ir cerrando un poco con las conclusiones de este estudio, ¿verdad? Y es que la principal es lo que les venía diciendo: la desigualdad autopercibida de las mujeres no coincide con la real. Y esto es interesantísimo y a la misma vez gravísimo, ¿verdad? Porque en la medida en que las mujeres no perciban o acepten o interioricen que están viviendo en desigualdad de género, que hay actitudes, comportamientos, condiciones violentas a su alrededor desde el hogar y de ahí para afuera, ¿verdad? No va a poder como haber mucho cambio social, que es mucho lo que decía el compañero Panga ahora temprano en la introducción. Y quisiera enlazar esta primera punto de la conclusión con el último, que también se ve reflejado en lo que es la gestión institucional y política de la municipalidad, que es donde ha faltado, ¿verdad?, muchísimo también trabajo para justamente impulsar políticas públicas, proyectos, iniciativas, programas con perspectiva de género. Y es la naturalización de las desigualdades de género es una expresión de la dominación patriarcal y es un reto para la gestión. Entonces, en la medida en la que sigue naturalizándose estas desigualdades de género en el hogar, en el espacio político, en la municipalidad como representación, ¿verdad?, de la gente, como gobierno local, difícilmente vaya a haber un avance en estos temas, ¿verdad? Y es muy probable que se sigan reproduciendo las desigualdades en estos ámbitos y en otros que por temas de alcance esta investigación no captó. Yo quisiera invitarles también a que en sus comunidades un poco revisemos, ¿verdad?, como qué ha hecho mi municipalidad por las mujeres, cuáles son las iniciativas que han planteado, revisar un poco los consejos o las comisiones de la mujer, perdón, dentro del Consejo Municipal,
las asociaciones de desarrollo, todos esos actores comunitarios, institucionales, cómo han intervenido en los últimos años, qué han planteado hacer, qué quieren hacer, cómo lo están haciendo, a quién han consultado. Las mujeres son a la primera grupo de población, el primer grupo de población al que deberían recurrir si quieren realmente hacer un cambio. Yo les puedo dejar por acá a los compañeros la presentación también para que la vean completa y como con más detenimiento. Realmente con esta investigación también, ya con esto concluyo, se invita a la Municipalidad de Poás a que revise, ¿verdad?, como aquellos vacíos que tienen en cuanto a intervenciones, ¿verdad?, a cuanto a iniciativas. Se invita también a otras municipalidades de Occidente a revisar qué han hecho, pero principalmente, más allá que invitar a los gobiernos locales, que es su deber, ¿verdad?, porque Costa Rica suscribió muchísima legislación, ¿verdad?, justamente a favor de las mujeres y de la igualdad de género, invitar justamente a los movimientos sociales, a las organizaciones de sociedad civil, a las mujeres y personas en general de las comunidades, de nuevo a cuestionar un poco, ¿verdad?, como qué ha hecho mi municipalidad, mi gobierno local por el bienestar de las mujeres, ¿verdad? Y posicionar lo local, las municipalidades rurales también, y fuera del GAM, dentro de la discusión del análisis de política pública, revisar también la PIE con la política de igualdad y equidad de género, de cómo no está siendo efectiva tampoco en revisar lo que las localidades necesitan fuera del GAM. Y con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. No, María, más bien las gracias son nuestras. Yo además quisiera pedirte si puedes en el chat de Facebook de alguna manera colocar algún contacto, algún correo tuyo, porque yo creo que efectivamente he sido una profe acompañante, pero orgullosa compañera del movimiento feminista tuyo, ¿verdad? A tu lado. Y creo que es tan necesario que este programa, así como tu voz, pueda irse hacia más territorios de todo el país. A mí me gusta mucho el afiche de esta noche, por ahí quiero partir, ¿verdad? Como artista plástica, la compañera que nos ayudó a este afiche lo generó morado. Y siempre he dicho, si en Costa Rica apenas somos 5 millones de habitantes, ¿por qué no soñar con un país que realmente abrace la educación al respecto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas? Y lo pasemos de una búsqueda de la igualdad normativa a una búsqueda y realidad de la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo tengamos en los territorios, que no estemos las mujeres de todas las edades y las niñas sentipensando que no sabemos cuál va a ser nuestra realidad mañana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ven atrás a mi hija que va y viene. Y yo realmente creo que ese soñar un mapa país de color lila, donde la igualdad sea una realidad, me recuerda una frase que hace unos años escuché en la Universidad de Costa Rica cuando estaba empezando a estudiar, y era que Costa Rica es un país que atiende a las campañas, que atiende a la comunicación, ¿verdad? Entonces, realmente es importante reconocer que cuando, por ejemplo, hemos tenido dengue, hemos dicho, bueno, alto al dengue. Cuando hay campañas para evitar la explotación del territorio marítimo terrestre de manera indebida, se ha permitido que eso pase, y etcétera. Entonces, ¿por qué no confiar en que el sistema educativo público y privado abracen de verdad las temáticas de los derechos humanos y la igualdad? A mí me parece del estudio de María José, puede partir de ahí, impresionante los datos que ella consiguió, esta escala de autopercepción. Debo decir que no solo el estudio fue pionero, y ella sola hizo este estudio. Esto es muy significativo, con 0 recursos más que los de ella como estudiante de universidad pública. Logró alcanzar un diagnóstico del Cantón de Poás vinculante y con datos científicos. Ahora imagínense lo que podríamos hacer si los diagnósticos se elaboran desde nuestras municipalidades, ¿verdad? Debemos recordar a nivel nacional que las municipalidades, así como las oficinas de las mujeres, las que llamamos OFIM, son parte de los mecanismos de género que ha ideado el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, para que en nuestros territorios exista una forma y una entidad que articule
no solo este diagnóstico, sino todo el ciclo de política pública, ¿verdad? El diagnóstico es esencial para poder determinar en los territorios, así como lo hizo María Jesús, cuáles son esas urgencias, esas áreas, diría yo como en un lenguaje coloquial, candentes dentro de nuestra realidad en cada uno de nuestros cantones, en estas grandes contradicciones y diferencias que presenta nuestro territorio nacional, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser mujer costera, ser mujer indígena, ser mujer rural, ser mujer de la GAM. Entonces, es desde este diagnóstico que nos presenta María Jesús, ¿verdad? Que yo realmente siento una gran motivación y quiero partir mi intervención de hoy. Agradecerle nuevamente a María Jesús y al final podremos tener pues un comentario de cierre y recordarles que pueden hacer por supuesto preguntas y comentarios en el en vivo por medio de Facebook. También quiero recordar algo y es que nosotras somos las nietas de todas aquellas mujeres que reconocieron las desigualdades hace muchísimo tiempo atrás. Para mí es muy significativo esto. Estamos en una nueva cuenta. Ahora el 12 de octubre, pronto, mira, en este mes patrio, que es el 15 de septiembre, o yo diría este mes también de celebrar a la matria, porque a veces no consideramos solo que estamos en la patria, sino también en la matria, ¿verdad? Esta tierrita que nos abraza. Vamos hacia el 12 de octubre y es significativo decir, este año vamos por el 101 de la cuenta de la Liga Feminista en Costa Rica. Entonces, María Jesús, Vivian, mi persona y todas las mujeres que estamos haciendo análisis de política pública en el país y que estamos haciendo análisis de los derechos humanos de las mujeres, en realidad tenemos 100 años ya de historia en el país que nos han ido complementando con una educación no solo académica y científica, sino también, como dicen los feminismos, reconociendo las experiencias de todas nuestras mujeres en todos los territorios. Y estas alianzas entre mujeres son las que van a permitir que vayamos levantando la voz. Es muy difícil, como decía María Jesús, si yo me posiciono en el poder como una mujer sola en un puesto de poder dentro de una estructura organizacional patriarcal como son las municipalidades, a que si lo hago ¿verdad? En abrazo, en comunión, en una red de mujeres sororas organizadas y con una clara línea de hacia dónde queremos llevar la política en nuestros cantones. Es distinto, porque así yo tengo quien me acuerpe. Pero para esto, las mujeres que llegan al poder tienen que haber atravesado capacitaciones género sensibles, o sea, que reconozcan cuál es su condición de subordinación que el sistema político, cultural y económico sugiere que tienen que ocupar. Porque entonces cuando llegamos al poder, estamos listas para organizarnos con otras mujeres y hacer, pues, yunta, como decimos en nuestras comunidades, y luchar, ¿verdad? Por la implementación de las políticas públicas. Como decía María Jesús, y como lo dice nuestra institucionalidad y nuestra normativa, ¿verdad? A nivel legal, Costa Rica ha suscrito una serie de tratados y ha generado una cantidad de legislación que tenemos que hacerla propia, tenemos que estudiar, todas tenemos que sentarnos con la legislación y los tratados internacionales, por ejemplo, la CEDAW, que se escribe CEDAW, por sus siglas en inglés, y leer cuál es esa agenda para Costa Rica. ¿Qué nos está debiendo el Estado costarricense? Por ejemplo, en este año, donde los números de violencia contra las mujeres ha sido un año de una crecida impresionante. O sea, porque los derechos no se solicitan por favor, es que son derechos, son irrenunciables, inalienables. Entonces tenemos todo el permiso de exigirlos en nuestros territorios. Y fíjense que las municipalidades son las llamadas a ejecutar la política pública de igualdad de género en nuestros territorios. O sea, ellas son la entidad que está, digamos, por un tema estatal, normadas para hacer que ese proceso sea posible. ¿Y de qué se trata una política pública de igualdad? Pues de enlazar acciones institucionales y comunitarias en favor de los derechos humanos de las mujeres, bajo las prioridades que un diagnóstico como el de María Jesús así lo determine. Un poco, como les comentábamos al inicio, la invitación del día de hoy fue para que yo les hablara sobre mi tesis doctoral, que apenas está calentando motores. Estoy en pleno proceso de
hacer una investigación previa para nutrirme de los datos que necesito para la tesis doctoral. La tesis doctoral es de la UCR, es en Gobierno y Política Pública, y lo que yo haré es lo mismo que dice el título de hoy, un análisis de política pública de igualdad de género, pero a nivel nacional. Y nosotros tenemos, en este caso nosotras, 84 cantones que ya deberían contar con estrategias de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero además se habla de la no discriminación, ¿verdad? Porque la discriminación y la desigualdad son los caminos que recorre la violencia. Ajá, la violencia en todos los ámbitos, como lo dictaminó María Jesús en su cantón, la violencia en lo político, ¿verdad? La violencia política contra las mujeres, la violencia en la pareja como un mecanismo de control patriarcal para que las mujeres no puedan emanciparse, ajá, la violencia en el espacio público, la violencia sexual en el trabajo. Todos esos tipos de violencia son mecanismos que tiene el sistema cultural, económico y social para seguirnos manteniendo en desventaja frente a nuestros pares hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Articulándonos, ¿verdad? Articulándonos, ¿quiénes? La sociedad civil, las mujeres, hombres y personas no binarias que se identifican con estas luchas. Y para esto podemos hacer acciones tan básicas como reuniones comunitarias. Yo soy de las que dice que las escuelas de educación feminista deberían estar en cada garaje. En cada una de nuestras casas podemos reunirnos, hacer un café temático con películas, con lecturas básicas, contactarnos a nosotras y ver cómo podemos nosotras articularnos en nuestras comunidades y cada vez ir estudiando más y más y capacitándonos más y más para que la municipalidad haga ese llamado técnico a las personas especialistas que pueden empezar a implementar una política en nuestros territorios. A ver, entonces, de esos 84 cantones, como les comentaba, yo estoy haciendo una investigación inicial donde estoy teniendo que levantar un mapeo que no existe a nivel costarricense, que me aporte los datos requeridos para saber cómo está cada una de nuestras provincias y cada uno de nuestros cantones. Muy importante y necesario. Se habla de que hay 73 oficinas de las mujeres en el país, pero las tienen sumamente debilitadas, con presupuestos, por ejemplo, en mi cantón, las municipalidades anteriores no le daban más de 1,5 millones a una compañera para un cantón del tamaño de San Ramón de la Juela. Bueno, yo soy de San Ramón, soy moncheña. Y una dice, ¿qué hace una compañera con 1.800.000? ¿Cómo abarca hasta Peñas Blancas las acciones educativas y de articulación de instituciones? Es muy poco dinero para una oficina de la mujer que se supone que atienda todas las problemáticas que vivimos las mujeres. Entonces, de 73 oficinas, yo voy a tener que diagnosticar cómo están las oficinas de las mujeres en mi país, ¿verdad? Pero más allá de eso, también quiero llevarlo a otro punto y decir, bueno, ¿cuántas municipalidades, como dice la organización Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, MUSADE, se han puesto la camiseta por los derechos humanos de las mujeres y las niñas y han dicho, basta de violencia machista contra las mujeres, yo soy la municipalidad, yo soy el gobierno local, me le debo en esta democracia a esa mitad de la ciudadanía, que son mis mujeres de mi comunidad, que votan por mí todas las, ¿verdad?, elecciones municipales, y les devuelvo lo que se merecen? Una acción contundente es convocar a una política pública de igualdad de género. Pues bueno, les voy a contar la provincia que sí he estudiado durante este proceso de esta investigación previa, San José. Lo que he encontrado hasta ahorita es que solo de San José, estamos hablando de plena capital, de todos los cantones, solo 8 he encontrado fácilmente con el aporte de política pública de igualdad de género. De aquí a unos meses que Panga nos vuelva a invitar a este programa, yo les podría comentar a ustedes qué ha pasado de más con estas políticas públicas respecto a San José, porque algunas vamos a revisarlas con lupa y vamos a decir, bueno, muy bien, San José, tenés 8 cantones, espero encontrar algunas más, pero en la web, este cuento de gobiernos abiertos y de que todo esté en el sistema de la internet, pues solo 8 me ha arrojado, digamos, ¿verdad? Con ayuda de algunas amigas que me están apoyando también a buscar información. Y realmente es muy, muy corto el dato. Ahora bien, las que somos mujeres rurales, de una vez decimos, ay, no, y si San José, que es nuestra capital, solo tiene 8 cantones con política pública de igualdad de género, ¿verdad? De este dato preliminar que Irene tiene, que es llamar una por una a las municipalidades y meterse una por una en las páginas, ¿cómo pueden estar las comunidades rurales? Donde sabemos, como mujeres costarricenses o
mujeres migrantes en territorio nacional, que entre más me alejo yo de la GAM, peor las condiciones de violencia contra nosotras y de desatención de la institucionalidad. Porque, por ejemplo, yo trabajo con una serie de mujeres migrantes que viven en Río Cuarto y las compañeras tienen realmente un viacrucis para poder buscar asesoría legal en favor de sus derechos humanos. Si nos vamos más al norte, ¿qué hacemos también, verdad? En la zona norte-norte y transfronteriza? ¿Cuáles son las realidades que están viviendo incluso las mujeres migrantes en tránsito en nuestro país? ¿Cuáles son las realidades, para no ir muy lejos de mi cantón, de las mujeres de Peñas Blancas, que ni siquiera las atienden en las clínicas de zona norte, que les quedan más cerca cuando tienen que hacer trabajo de parto o están en una emergencia, porque les dicen, no señor, usted es de San Ramón, y la ruta, quien conoce Valle Azul de noche, es realmente peligrosa, para no decir letal. Entonces, todos esos temas en cuanto a salud, que es salud pública, porque aquí por dicha tenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social y la tenemos que seguir defendiendo, así como la educación pública. ¿Cómo hacen nuestras mujeres en las comunidades rurales que se van alejando de la GAM si los cantones y las municipalidades ni siquiera se enteran de que en el Código Municipal dice que la persona en la alcaldía tiene el deber de cumplir con el mandato gubernamental, donde se indica que son quienes tienen que articular a la comunidad en favor de los derechos humanos? Yo quiero también aportar aquí algo dentro de lo que María Jesús hizo, y dentro de lo que yo estoy tratando junto con varias compañeras de sociedad civil en San Ramón de articular. Cuando hablamos de diagnósticos género-sensibles o diagnósticos que puedan resolver las prioridades para lo que son las políticas públicas de igualdad de género en nuestros cantones, estamos hablando de revisar una serie de acciones. Entonces, ya vieron, ustedes pueden contactar estudiantes, o si ustedes son estudiantes universitarios que tienen temas de interés, realmente les recomendamos que por favor se vuelquen en favor de estas acciones buenas normativas que tienen que responder las MUNIs, pero tienen como 3 dimensiones los diagnósticos de política pública que nos favorezca. La primera es hacer una revisión interna del asunto organizacional municipal. En este caso, la municipalidad de cada uno de nuestros cantones debe ser observada de cerca. ¿Cuáles son las dinámicas organizacionales e institucionales? ¿Contrata mayoría de hombres o de mujeres? ¿Cuáles son, digamos, aquellas acciones internas respecto a las mujeres trabajadoras municipales que son madres? ¿Verdad? ¿Cuáles son aquellas acciones municipales que tienen que ver con el cuidado de las personas menores de edad que dependen de esas mujeres madres que trabajan en las MUNIs? ¿Cuáles son aquellas acciones de trato de igualdad a las mujeres políticas que llegan al poder municipal? ¿Se les trata con igualdad o, como hemos visto en nuestras comunidades, se les quita la palabra, se les ningunea por su edad, no se les toma en serio o se les hace violencia simbólica a través de las redes sociales, ¿verdad? Se habla más sobre sus cuerpos y si están bonitas o no, que sobre sus competencias como mujeres políticas, etcétera. Se diagnostica a lo interno la municipalidad. Eso es pues una de las áreas que yo espero asumir dentro de los procesos de análisis de todos los 84 cantones del país, que en eso me abocaré el próximo año. Otra dimensión diagnóstica que tenemos que tener muy presente nosotras es lo que tiene que ver con la red de política. La red de política pública es todos aquellos actores públicos y privados que tienen que responder alrededor de una política de igualdad. Por ejemplo, empresas, insisto, o sea, empresas privadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas laborales? ¿Cómo están tratando a las mujeres? O sea, ¿cuáles son aquellas, digamos, recomendaciones que da el Estado respecto al tema laboral? Es claramente que la jornada de 12 horas laborales complicaría muchísimo la existencia de las mujeres que son jefas de hogar. Entonces, nuestras comunidades están contando con empresas privadas que están explotando a las mujeres en sus comunidades y que no les ofrecen cuidado para sus personas menores de edad. ¿Qué pasa con las mujeres que salen de una empresa, por ejemplo, de trabajar a las 11 de la noche y no hay transporte público para que lleguen a sus hogares? Este tipo de cosas se diagnostican, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de las empresas privadas en nuestras comunidades? Porque si bien se trata de generar trabajo,
porque ocupamos trabajar. El trabajo debe ser entendido como que genere dignidad, no que sean trabajos esclavizantes. Y ya de por sí las mujeres tenemos la recarga de los trabajos en el hogar por esa otra jornada laboral que se llama cuido y atención de los trabajos domésticos. Imagínense si además la empresa, la única empresa que está cerca de mi comunidad, por ejemplo, muchas veces los agrocultivos ponen a la gente a trabajar unas jornadas larguísimas en zona norte-norte, ¿verdad? Lo vimos en tiempo de pandemia, ni siquiera les daban mascarillas a las personas. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Pero este análisis de la red de política también debe incluir, muy necesario, lo que están haciendo nuestras instituciones. Siempre pensar en defender la institucionalidad pública, pero además en señalarle en qué puede mejorar. Entonces, ¿cómo están las redes de cuidado? Porque si una mujer no tiene quien le cuida a las personas menores de edad a su cargo, difícilmente va a poder insertarse en igualdad de condiciones en el mercado laboral formal. Y por eso nuestras mujeres en nuestro país están en su mayoría en el trabajo informal. Y además, cuando estamos en el trabajo formal, recibimos un menor salario. En vez de ser al revés, deberían darnos más plata por trabajar y cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? El Estado, yo realmente creo, ¿verdad?, en mi mundo ideal, que a nosotras deberían darnos un extra salarial para poder pagar el cuidado que nadie nos lo reconoce. Entonces, hay que revisar qué está haciendo la Caja, qué está haciendo el Poder Judicial. Están capacitando a nuestros policías para cuando una mujer está en riesgo, no la revictimicen, sino que más bien la cubran en una situación de denuncia, por ejemplo, por violencia en la pareja. Están capacitando a la policía municipal, están capacitando a la policía, ¿verdad?, desde un enfoque civilista, pro derechos humanos de las mujeres. Nuestros funcionarios públicos que nos atienden en las pensiones, que sabemos las mujeres lo humillante que puede ser llegar al Poder Judicial y a solicitar los derechos de nuestras personas menores de edad, o nos van a salir con el cuento de que las mujeres se andan pintando las uñas con la plata de la pensión y tomándose las cervezas. Esto, compañeras, es lo que implica hacer análisis de política pública, de la red de política pública, para ver cómo están trabajando nuestras instituciones en nuestras comunidades, cómo está trabajando la municipalidad y, lo más bonito de todo, cuáles son las organizaciones de sociedad civil que nos estamos articulando. O sea, cuáles son aquellas organizaciones de mujeres que a veces están cumpliendo roles tan protagónicos como el INAMU. Disculpen, porque a veces el INAMU es latentemente así, lo quieren ¿verdad?, desfalcar desde adentro y desde afuera muchas veces, porque el INAMU lucha por nuestros derechos. En honor al uso del tiempo, porque yo también muero de ganas de escuchar a Vivian, no me quiero alargar mucho más, pero sí quiero dejarles una reflexión que yo vengo teniendo hace un tiempo para acá. Cuando vemos en la prensa que están desde Trump, Bukele y Milei, así de norte a sur, es que no falla, y acá en nuestro país varios dirigentes políticos arremetiendo en contra de las políticas públicas de igualdad de género de las mujeres. El otro día me puse a pensar que es que en el momento en el que debilitan la normativa que a nivel internacional hemos conseguido como movimiento de mujeres y movimiento feminista, se permite un debilitamiento de las organizaciones de mujeres. ¿Y qué es lo que pasa si debilitamos la organización de mujeres? Si debilitamos este lazo que las mujeres históricamente hemos tenido en las comunidades, que al mismo tiempo se desprotege a las mujeres y se les vuelve a enviar a ese estatus, ¿verdad?, que se le ha considerado que es el mundo de lo privado. Entonces, se le desprotege en lo laboral, se le desprotege en la articulación, y esto permite a su vez que la mujer quede otra vez en un lugar de exclusión dentro del hogar, donde pueda ser más fácilmente víctima de violencia en la pareja. ¿Ok? Una vez que esto sucede, que desarticulan el movimiento de las mujeres y la organización de las mujeres, mi hipótesis es que es más fácil arremeter contra los territorios, contra nuestras comunidades. Porque si la mujer tiene que estar viendo cómo trabaja 12 horas y viene a acuesta el chiquito y duerme 5 y se levanta, y aquella histeria de nunca acabar, en nuestro trabajo de una jornada laboral paga, una jornada laboral no paga en el hogar, no les permitimos pensar en sus intereses estratégicos, como la educación, el acceso al seguro, organizarme incluso para el descanso. Y esto hace que nosotros nos desvinculemos de nuestras comunidades, de nuestros territorios, y vengan algunos pillos a arrebatarnos y expropiarnos entonces nuestra fuerza laboral,
nuestra seguridad, incluso nuestra vida, pero también la vida de nuestros territorios. O sea, nos roban el agua, nos roban la tierra saludable, nos hacen comer alimentos transgénicos. Entonces, desarticular el movimiento de mujeres y la organización de mujeres es un mecanismo para también expropiarnos el territorio. Ahora bien, ¿qué implica entonces la importancia de las políticas públicas de igualdad de género? Que es llevar a lo institucional la exigencia que les corresponde. O sea, no es opcional. El gobierno costarricense dice en los postulados, como la CEDAW, la Belén do Pará, hay un montón de herramientas que han suscrito que tienen que ver qué hacen para protegernos, para proteger nuestra vida y erradicar la violencia, que tienen que darnos trabajo digno, ayudarnos con el cuidado de nuestras personas menores de edad y personas con discapacidad que cuidamos, y personas adultas mayores y personas enfermas, ¿verdad? Entonces nos tienen que dar las herramientas. No es algo que nosotras digamos, ay, por favor, ¿se podría acordar de mis derechos? No, compañeras, tenemos que seguirnos articulando, fortalecer el tejido social entre mujeres, y así como estas dos mujeres que me acompañan hoy, estamos acá revisando constantemente cuáles son las estrategias que tenemos. Esperamos que ustedes también en sus territorios se sigan juntando entre ustedes, se sigan permitiendo la capacidad de autoeducarse y educarse en organización para seguir haciendo que este mapa morado del afiche de hoy sea una realidad. Muchas gracias por su atención y le paso la palabra a mi compañera Vivian. Muy buenas noches a todos y todas y a los que nos están siguiendo. Muchas gracias, Irene, y a María José. Quiero decirle que leí su tesis, 203 páginas. Fue una excelente lectura, muy agradable. Quería decirte que me gustó mucho porque son datos y lo que en este momento necesita el país y las mujeres necesitan son datos estadísticos. Y este es el inicio para plantearle lo que vengo a hablarles ahora en este momento, que es un cambio cultural. La política de género de Costa Rica en su primer eje tiene el nudo de la cultura. Y este nudo de la cultura, ¿cómo lo podemos vencer? Porque históricamente es un proceso que llevamos de décadas atrás y que hemos luchado nacional e internacionalmente, pero principalmente nacional. Y es que carecemos de datos segregados y datos que nos justifiquen las acciones a tomar. Entonces creo que este es uno de los primeros motivos para decir que las mujeres tenemos que trabajar en redes y unirnos porque hay muchísima información, pero está por todas partes del país. Algunas están virtuales, otras no están virtuales, otras están en las memorias de las personas que trabajan en género dentro de los territorios, y eso, trabajos como lo que hizo María José de encuestas y tenerlo tabulado y sistematizado y darle una funcionabilidad a ese tipo de datos es fundamental. Quisiera también decirle que me parece que hay una tabla que tal vez al programa se la podemos pasar y tal vez podemos hacer un afiche bonito como el que nos hicieron hoy, ¿verdad? Donde está un poco o relata un poco la historia de cuáles son las leyes a nivel, los tratados internacionales, cartas y acciones internacionales que tienen sobre la ley nacional, ¿verdad? De efectividad, que son los tratados internacionales. También está toda una secuencia de las leyes. Habría que agregarle una que es la ley 10.235 sobre violencia política contra las mujeres, que actualmente también estamos luchando por una reforma, porque ese cambio cultural no dejó que las organizaciones sociales estuvieran, solamente ciertas mujeres organizadas, como los partidos políticos y las mujeres que ya estaban en puestos de elección popular o consejos municipales. Entonces, esta parte de los datos es fundamental para trabajar sobre las verdaderas necesidades de las usuarias, en este caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces,
El tener los datos de primera mano, yo creo que eso es fundamental para hacer un cambio cultural y también para establecer los parámetros o los nudos que la política nacional de igualdad se ha propuesto. Entre ellos, la distribución del tiempo. ¿Cómo las mujeres distribuimos el tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre el uso del tiempo entre las mujeres y los hombres? Hay una estadística fundamental que sacan, ¿verdad? Que es cuando vemos que las mujeres tenemos doble y a veces triple jornada laboral, la distribución de la riqueza, y aquí es fundamental en una política como la de género, también hablar sobre la pobreza y la pobreza extrema que tiene cara de mujer en este país y la distribución del poder, que tiene que ver que cuando las mujeres, cuando esa política de igualdad va generando algún cambio, existen las resistencias a ese cambio. Y las resistencias a ese cambio se ven por el poder, ¿verdad? Cuando las mujeres van avanzando en su vida, tanto laboral como política. Y aquí voy a hacer un paréntesis, tal vez un poquito más largo. Ayer estuve en una actividad en Cartago sobre lideresas de la plataforma regional de la política de género y el Programa Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia. Y resulta ser que hablamos sobre la incidencia, ¿verdad? Y este paréntesis lo que voy a decir es que la incidencia política no solamente es política partidaria. Las mujeres en el territorio hacemos política de incidencia. Aquellas mujeres que se preocupan porque las aceras estén bien, por tener ferias en su cantón y recoger para diferentes actividades, las mujeres que se preocupan por que trabajan y formulan proyectos para las asadas, trabajan por tener agua potable para este país, y aquellas mujeres que lideran en los territorios, por ejemplo, en las áreas pesqueras, ¿verdad? Trabajan en el área marítima, en la agricultura. Esas mujeres hacen incidencia política cada vez que levantan su voz y piden los servicios como usuarias y dicen mi necesidad exactamente es esta. Y que se ha recogido con datos, que es lo que tanto eh, tesis como la de María José y trabajos de doctorado como los que va a hacer Internet nos va a ayudar a tener como mayor claridad de cuál es la necesidad. Ya la política de igualdad tiene estos nudos y es una política que está basada principalmente el programa de prevención está hasta el 2030 y viene muy ligada al programa de prevención contra la violencia de las mujeres, que tiene varios ejes. Y es cuando las mujeres avanzamos dentro de nuestra vida laboral, social y económica, dentro de nuestro país, en los territorios, en los cantones, vamos a sufrir de diferentes violencias económica, simbólica, patrimonial, la violencia machista. Y entonces el Plan OVI se basa en realizar la promoción de una cultura no machista en el país, la promoción de nuevas masculinidades y la no violencia, la ruptura de la transmisión intergeneracional de ciclos de violencia entre los niños que están en estado vulnerable, adolescentes embarazadas y niños y niñas, madres y hijas. Protección efectiva y debida diligencia, sanción y no revictimización de las mujeres cuando reciben violencia. Prevención y atención integral y prevención al feminicidio. Quiero llamar la atención en este último punto porque en los últimos 2 años hemos tenido una ola de feminicidios no antes vista en el país y creo que estudios como los que va a hacer Irene de lo que es las políticas públicas a nivel nacional, ese mapa nos va a reflejar muchísimo las necesidades y tomando en cuenta el análisis que hizo María José, vemos que todavía
este plan de prevención, el plan OVI, todavía está muy lejos de poder llegar a los territorios y a nuestros cantones y a nuestras comunidades. Mientras eso sucede, mujeres sufren violencia doméstica, sufren feminicidios, sufren violencia en nuestros consejos municipales y eh, hago un llamado a toda la población para no naturalizar, no decir que eso es normal en nuestras vidas, no es normal. Lo normal es vivir en un país de paz, no tener miedo de ir a ningún lado, ni de noche ni de día, poder trabajar y tener un salario digno para las mujeres, tener una maternidad deseada, tener servicios de salud responsables para las mujeres en nuestra diversidad. Y en esto quiero decir que si hay mujeres indígenas en nuestro territorio, tienen que ser tratadas de la forma en que ellas se sientan cómodas. También las mujeres con discapacidad, tener las condiciones necesarias en nuestros sistemas de salud para ser atendidas. Entonces creo que esto es todo un proceso que nos lleva a la concientización y de cómo yo llegué a este programa y es con un espacio que se llama Frente de Mujeres de Partidos Políticos. Y aquí es donde llamo la atención que en el sistema de nuestro país, de las instituciones, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, que es la capacitación y el fortalecimiento de sus planes programáticos sobre acciones y sobre lo que sucede en el país y las verdaderas necesidades de las mujeres y de todas las poblaciones que van a atender. Entonces, Irene y yo somos compañeras en ese espacio y creo que es muy importante trabajar sobre la concientización y el trabajo en conjunto de mujeres, que no importa la bandera política que tengamos, pero sí el objetivo claro, que es tener un país libre de violencias machistas y la disminución de las brechas que sufrimos las mujeres. Quiero decirles también que es muy importante la incidencia política de los grupos de mujeres organizadas desde la sociedad civil. Es fundamental que las mujeres se organicen y también es fundamental tener lideresas que sepan el valor que tienen, ¿verdad? Ahora María José lo mencionaba en los estudios y lo apunté mentalmente para decirlo ahora, que es muy importante porque eso tiene que ver con el empoderamiento y el cambio cultural que quiere, que es el primer eje que vemos desde nuestra política de igualdad de nuestro país, que es que las mujeres tenemos ese espacio en la política. Ejercemos nuestro derecho al voto de ser elegidas y de elegir. Y lo más importante en esto es también que las mujeres nos abrimos camino en la política, pero no es un proceso fácil, pero la política, si la hacemos con amor y el rostro de mujer, es totalmente una política de servicio hacia nuestras comunidades. Entonces, creo que ese es el cambio cultural que tenemos que hacer y también darnos cuenta que las mujeres llegamos a la política y no nos vamos a desaparecer de la política. Somos más del 50% de este país, tanto en el padrón como a nivel de datos crudos de población. Así que eh, es importante que las mujeres no solamente estemos en los campos de la política, sino en los puestos de alta dirección de toma de decisiones, en las empresas, en las juntas directivas. Y a pesar de que las mujeres nos estamos abriendo campo y es importante que estemos, a la vez hay que ir trabajando en ese cambio cultural para ir quitando estas naturalizaciones e ir trabajando en eliminar las culturas machistas. Entonces, lo que puedo decirles acá, que hay, lo más importante acá es tener
una voluntad de trabajar hacia un objetivo en conjunto, tanto en la política cuando ya tenemos cargo de decisiones, tanto en la incidencia política que hacemos como sociedad civil y también la voluntad política que deben tener nuestros compañeros de viaje, como le llamo yo, nuestros compañeros tanto de partidos, de organizaciones, que es un cambio que tienen que dar y también es un espacio donde tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y por qué llamo también la atención? Porque ahora Irene habló sobre que ahora en octubre vamos a cumplir 101 años de nuestra Liga Feminista y fueron mujeres muy visionarias, ¿verdad? Ángela Cuña Brown, tienen que leer sus escritos. Y hay un libro de Macarena Barahona que les invito a leer sobre la Liga Feminista. Y resulta ser que ellas se unieron, creyeron en un objetivo en conjunto, aquí en la fortaleza de trabajar en red y de ser unidas en un objetivo específico, ¿verdad? Para poder llegar a cabo, pero ese objetivo duró muchos años, duró más de 30 años para ejecutarse y hubo compañeros en la lucha y en la tendencia política que dieron su voto para que las mujeres estuviéramos acá hoy. Entonces, para esos visionarios también creo que el país eh, en su momento no estaba preparado y todavía el país no sigue estando preparado para lo rápido que van los acontecimientos, tanto en tecnología, en información, como también vamos las mujeres caminando en este espacio que nos toca vivir en cada una de nuestras comunidades, ¿verdad? Las mujeres tenemos una vida muchísimo más, o sea, tenemos la extensión de nuestra vida, los años que vivimos es más las mujeres que los hombres en Costa Rica, es un dato. Y el otro es que somos muchísimo más activas si vemos la estadística del uso del tiempo de las mujeres en Costa Rica. Entonces, lo que les puedo decir es que trabajos como el de Irene y el de María José ayudan a las comunidades. Ojalá que podamos hacer coloquios y llevarlo a cada una de las comunidades. Yo escuché hace algunos meses a Irene haciendo hablando de su propuesta y hablando justamente del cantón donde yo vivo, que yo vivo en Cantón Central de Heredia, sobre cómo está la política de igualdad, cómo está la municipalidad y a lo que yo les decía, que tenemos que tener voluntad política, también tiene que ver con cómo planificamos dentro de los espacios públicos, dentro de nuestros gobiernos locales, cómo planificamos nuestros presupuestos. Desde los presupuestos tiene que reflejarse una perspectiva de género y tiene que reflejar las necesidades de las mujeres. Desde ahí es donde partimos para poder establecer actividades, programas y acciones afirmativas hacia las mujeres. Porque, y así me voy a despedir, porque sin chocolate no hay cacao, sin dinero, sin un dinero presupuestado en las municipalidades, no podemos hacer política pública. Aún así, desde el estudiantado, sí lo lograron. Entonces, yo quiero felicitar a María José porque una estudiante pudo hacer un diagnóstico. Em, la, yo me leí 203 páginas, por cierto. Este, los invito a leerla. Las tesis están en las bibliotecas de las universidades. Y quiero decirles que mi mensaje es que falta voluntad. Si una mujer joven pudo hacer su tesis y pudo hacer datos segregados y pudo hacer un análisis de las necesidades de las mujeres, el gobierno nacional y los gobiernos locales, claro que lo pueden hacer. Lo que hace falta es voluntad política. Así que con eso me despido,
sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Así que muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Vivian. También muchas gracias a las personas que están comentando en Facebook, por un lado para darnos pues las gracias y las buenas noches. Gracias por este acompañamiento. Por favor, recordemos siempre compartir estos programas. Solo voy a replicar los comentarios de doña Rosa María, que le devuelve a María José, perdón, María Jesús, ya le cambié el nombre por leer el mensaje textual, que ya había anotado su correo, ¿verdad? Porque la compañera lo dejó en los mensajes. Y también doña Rosa María Matamora nos dice, ¿verdad? Así es, los avances en este campo son luchas muy fuertes, no debemos bajar la guardia. Con esto le paso la palabra a nuestro compañero Luis Ángel Salazar, conocido como Panga. En el bajo mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy supremamente impresionado y emocionado, ¿verdad? Por esos trabajos, esos esfuerzos que han presentado, y la compañera Puaseña con ese trabajo de tesis que efectivamente merece, y así se le reconoció, ¿verdad? Como la máxima calificación definitivamente posible, ¿no? Y gracias a Irene, y gracias a la compañera Herediana, y gracias a la compañera Jenny. Realmente ha sido un programa de los que yo considero como redondito, es decir, no le faltó nada. Incluso hasta ¿cómo se llama? Hasta la fresa del queque arriba, ¿verdad? Todo fue perfecto, ¿no? De los que necesitamos constantemente en este espacio, y no solamente en este espacio, sino todo lo contrario, en todo quehacer costarricense y mundial en este momento. Comentaba al principio que estamos en una época de cambio, indudablemente, estamos en una época de parir mundos, ¿verdad? Y volviendo a aquella frase que se le atribuyen algunos al italiano aquel, de que a Gramsci, cuando un mundo está naciendo y otros están muriendo, en esa penumbra, ¿verdad? En ese intermeso aparecen los monstruos, ¿verdad? Tipo Milei, tipo Bukele, estos chavalos, ¿verdad? Que definitivamente, como sabemos, violan todas las normativas, violan todas las reglas. Dice que para favorecer al pueblo, y es todo lo contrario, ¿verdad? Es para favorecer a sus intereses y los intereses de la argolla de siempre. Estamos en este proceso de cambio. Todo cambio es doloroso, todo cambio requiere esfuerzos superiores, todo parto, ¿verdad? Es tremendamente, requiere del esfuerzo, primero de quien está pariendo y obviamente de todo el equipo que le acompaña, ¿verdad? Y en este caso quien está pariendo la humanidad y el mundo, y entonces necesitamos del esfuerzo de todas y todos juntos. Y aquí es donde quiero insistir un poquitito. El cambio profundo, este cambio que garantizaría realmente la justicia integral, ¿verdad? Que yo llamo justicia integral, reitero, llamo justicia integral a la justicia producto de la justicia económica, la justicia política, la justicia social, la justicia cultural y la justicia ecológica, ¿verdad? Esta justicia integral, que es la única que posibilita la paz entre los seres humanos, es un esfuerzo que nos atañe a todas y todos y todas, ¿verdad? No es solamente un asunto de machos, varones, ¿verdad? Ni de mujeres varonas, usando un término horrible, ¿verdad? Por ahí me lo aprendí en la Biblia cuando estaba chiquitillo, ¿verdad? Sino que es un esfuerzo de todas y todos los seres humanos, ¿no? En la medida en que nos unamos, en la medida en que entendamos la magnitud de la tarea que tenemos por delante, ¿verdad? Que es cambiar este mundo, que es transformar este mundo, reitero, en una sociedad realmente potable para todas y todos los seres humanos, para la madre naturaleza, en la que impere, reitero, la democracia participativa y protagónica de parte del pueblo, que es el único dueño de este mundo, ¿verdad? Y creador de este mundo. En la medida en que entendamos la magnitud
comprenderemos que, repito, solo juntas y juntos podemos cambiar esto. Y para ello necesitamos, obviamente, cambiar toda nuestra mentalidad. Y el aporte que han hecho hoy es fundamental en ese sentido. Nos golpea cada palabra que aquí se expresó, ¿verdad? Nos golpea en la conciencia, nos golpea en la cotidianidad, ¿verdad? Nos golpea en esa posición algunas veces cómoda, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Y nos hace sacudirnos y pensar en que no, que ha llegado el momento de integrarnos a la lucha, y repito, unidas y unidos, mujeres, hombres y seres humanos en general, ¿verdad? O mejor dicho, seres humanos en general, debemos entender la magnitud de la tarea que tenemos por delante, liberarnos de todos los prejuicios y unirnos entonces para cambiar toda esta realidad, ¿verdad? Para darle ya paso a ese mundo que está exigiendo de nosotros sacarlo a la luz, ¿verdad? Y además producirlo, generarlo, ¿verdad? Por eso les decía que por dicha, ya en el mundo hay, valga la redundancia, grandes mayorías, ¿verdad? Que están trabajando con nosotros, ¿verdad? Por ese mundo nuevo realmente, ¿no? Entonces, qué lindo escuchar estos mensajes, qué lindo escuchar estas intervenciones de esta tarde. Es una contribución fundamental a ese proceso de cambio, ¿verdad? Obviamente, Alternativas está a la orden de ustedes, ¿verdad? Alternativas está al servicio, este espacio está al servicio de ustedes cuantas veces lo requieran, ¿verdad? Pues estamos a la orden definitivamente. Y este espacio es una pequeña contribución a ese proceso de cambio y de transformación, ¿verdad? Por cierto que vale la pena recordar que este espacio lo pueden o lo podemos escuchar nuevamente mañana a partir de las 22 horas, 10 de la noche, o después del fútbol, ¿verdad? Por Radio Actual 101.7 FM. Radio Actual se escucha por todo el país, ¿verdad? En frecuencia modulada, se escucha por todo el país. Y entonces mañana sábado, a partir de esa hora, estamos con ustedes nuevamente con este programa. Además, recordemos de que en este momento se está emitiendo, gracias a la cortesía de una serie de compañeros y compañeras, por 3 emisoras virtuales y obviamente las redes, ¿verdad? Las redes, pues, a las que estamos suscritos. Facebook y Spotify y YouTube, etcétera, ahí estamos a la orden. E incluso en el Facebook de Alternativas están todos los programas, ¿verdad?, que hemos emitido. Yo querría que ustedes más bien intervengan, ¿verdad?, para ponerle más fresas al pastel, ¿verdad? Una intervencióncita cortita de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y quería decirle a la compañera de Paz que somos vecinos totalmente, ¿verdad? Incluso yo trabajé en desarrollo comunal, y la segunda asociación de desarrollo que ayudé a constituir fue la de San Rafael de Paz, ¿verdad? Precisamente. Y estuvimos asesorando la de Paz Centro hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando las culebras andaban paradas, decía mi abuelo. Y entonces, bueno, es que Paz y Iglesia están separados por 8 kilómetros, ¿verdad? Una cosa así, ¿no? Entonces somos la misma nota, ¿no? Así es que dice que haya gente tan cercana. Y lógicamente la compañera de día, bueno, Costa Rica es un pañuelo, ¿verdad? Entonces la compañera de día está muy cerquita y desde también en el corazón, en el sentimiento, en el afecto. Pero bueno, me encantaría cederles más bien la palabra para que hagan ese cierre ustedes, nada más teniendo en cuenta, y tienen que llevar los tiempos, que a las 19:55 tenemos que sí o sí terminar, ¿verdad? Porque la emisora nos lo pide. Adelante. Así es, Panga, muchísimas gracias. Lo tenemos súper presente el tema del tiempo. Me gustaría mucho cederle la palabra a María Jesús, a Vivian, y pues yo cerraría. Sí quiero, antes de cederle la palabra, hacer un comentario. Estamos ahí comentando con una de las compañeras de organización. Anaí Áviles Sevilla dice que sí, que efectivamente en Río Cuarto, ¿verdad? Les surgen
una revisión diagnóstica, pero que también es de suma importancia la OFIM para la mujer, ya que con tanta violencia que hay en el país hacia las mujeres, se necesita estar más apoyada e informada. Vieran qué interesante, porque fue una de las oficinas que directamente interpelamos de una alcaldesa cuando intentamos hacer un diagnóstico junto a la organización Luciérnaga sobre Ruedas, y en ese momento la vicealcaldesa nos dijo, no, es que no hay presupuesto. Y como decía la compañera Vivian, es que sin cacao no hay chocolate, entonces se trata de que los presupuestos se generen, ¿verdad? Y para eso tenemos una serie de compañeras a nivel nacional que podemos apoyar que esas gestiones municipales mejoren. Y entonces, María Jesús, viste, otra vez casi te cambio el nombre por la intervención de la compañera, y después Vivian, por favor. Gracias. Bueno, pongo la investigación a disposición de todas las personas que la quieran leer. Está disponible, me parece que en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, o bien pueden accederla directamente con mi persona. En el Facebook está mi correo electrónico también para las personas que nos ven y nos escuchan. Quisieran revisarla con mucho gusto y ojalá comentarla. Realmente quisiera finalizar mi intervención con recomendaciones, ¿verdad? Y apelar mucho a que, porque vamos a seguir insistiendo hasta donde nos dé, ¿verdad? Hasta donde sea posible, hasta donde nos sintamos que queremos poner también el cuerpo en el activismo político, en las investigaciones, en generar datos, en verdad, en tocar la puerta a las municipalidades, en hacer seguimiento, porque justamente al día de hoy no se han garantizado muchos derechos para las mujeres, o sea, se siguen violentando derechos que al fin y al cabo Costa Rica se ha comprometido legalmente a cumplirlos para nosotras, para los cuerpos feminizados, para la población sexualmente diversa, además también. Entonces, vamos a seguir justamente como insistiendo, revisando y generando alianzas, porque como decía Irene y también lo mencionó la compañera Vivian, al final es muy pertinente que las mujeres incluso en esta coyuntura política, social, cultural que de repente nos busca apagarnos, ¿no? ¿Verdad? Y que busca más bien como que estemos muy individualizadas, más bien, ¿verdad? Como generar alianzas, generar redes, tejer y fortalecer esos vínculos entre nosotras, justamente para fortalecer estos esfuerzos y que nuestras voces se escuchen muchísimo más veces, todas las veces que tengan que escucharse, porque recordemos que para bien o para mal hay otras mujeres detrás de nosotras que que vienen, ¿verdad? Y que van a llegar justamente a un país y a un contexto que, ¿verdad? Que van a esperar, que van a obtener, en qué condiciones van a vivir. Entonces, si bien nosotras amaríamos poder resolver, ¿verdad? Todas estas problemáticas en la inmediatez o en el corto plazo, también como hay que pensarlo para el futuro. Entonces, importante también revisar, ¿verdad? Como qué está pasando en el INAMU, que el debilitamiento de la institución, ¿verdad? Que parece o que está sucediendo en este momento, y que es fundamental el acompañamiento técnico del INAMU en las municipalidades, en los cantones, que es transversal al fin y al cabo. ¿Cuál es esa capacitación? ¿Qué tan frecuente, ese acompañamiento, perdón, técnico, qué tan frecuente es? ¿Bajo qué parámetros? Realmente, ¿quién está dándole seguimiento a si las municipalidades están cumpliendo la ley, ¿verdad? Si están cumpliendo las políticas, la legislación, la PIEC, Planovi, quién es, realmente está detrás de eso, ¿verdad? La rendición de cuentas, los mecanismos de rendición de cuentas también, como revisar eso, acatar las recomendaciones de la CEDAW, como lo mencionó Irene, y realmente es voluntad política, me parece a mí, en eso hago eco de las palabras de Vivian y con esto cierro. Eh, es una cuestión de voluntad política. Imaginemos cuántas cosas se pueden hacer realmente con presupuesto, con deseo de asignar recursos, con voluntad de asignar gente, dinero, intención, para que todas las perspectivas
todas las acciones, perdón, con perspectiva de género realmente ocurran y veamos avances significativos hacia la eliminación de las desigualdades de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Gracias, María José. Ahora me toca a mí como dar las palabras de cierre y yo voy a secundar lo que dice María José, pero voy a agregar dos puntitos más, dos o tres puntitos más. Uno, que es las redes de apoyo hacia las mujeres que estamos liderando procesos de incidencia dentro de nuestras comunidades. Esas redes de apoyo tienen que ver con la gente que me ayuda a mí a poder tener tiempo para poder liderar las necesidades de mi comunidad. Y esas redes de apoyo pueden ser entre familiares, amigas, amigos y gente cercana que esté a mí, pero también redes de mujeres que tejen sobre los mismos objetivos. Lo otro que quiero enfatizar es que para tener un cambio cultural se requiere tener voluntad política y la voluntad política, como lo dije ahora, la incidencia política la hacemos todas desde nuestras comunidades y también quiero decirles que es importante que tengamos estas redes, salgamos juntas a trabajar en la comunidad, pero a través que vamos trabajando, nos va pasando por el cuerpo a todas diferentes formas de violencia. Mientras que no exista un cambio cultural y una voluntad política de poner presupuestos en nuestros gobiernos locales para poder trabajar acciones afirmativas o proyectos en beneficio de nuestras necesidades, también quiero poner sobre la mesa en este espacio el autocuidado de las mujeres que están liderando los procesos. Y el autocuidado tiene que ver con esta parte fundamental de no revictimizar a las mujeres, de aquellas que sufren violencia, ayudarlas. Y también tiene que ver con espacios libres de violencia y que podamos establecer tiempos adecuados para nuestros liderazgos en los diferentes espacios. Y mientras que sucede este cambio cultural, las mujeres seguimos avanzando en nuestra lucha y hay tanta resistencia a ese cambio que las mujeres también nos gastamos, nos desgastamos y esas facturas nos pasan por el cuerpo. Entonces creo que también es dejarlo por acá, que nos estén escuchando las mujeres, que no están solas y que hay muchas mujeres a su alrededor y creo que es importante aprender a escuchar y a escucharnos nosotras y a trabajar bajo objetivos y liderazgos transformadores en nuestra sociedad. Entonces quería agradecer el espacio, quería agradecer a don Luis Ángel, a la gente que nos abrió el espacio, a Irene, a María José, por la oportunidad de poder decir esto que sentimos, esto que pensamos y tal vez poner nuestro granito de arena y dar un mensaje a las mujeres que están y que pueda hacer un cambio transformador en nuestra sociedad costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Yo debo decir que en distintos escenarios, pero las dos han significado para mí compañeras del movimiento con las cuales he aprendido mucho. Entonces es realmente un placer compartir con ustedes este programa redondito, como dice Panga, que nos salió, porque redondito es justamente el territorio que circulamos, ¿verdad? Y es muy bonito como lo enfocas, Vivian. Yo creo que esas palabras de cierre siempre son necesarias. El tema de los activismos, de poner el cuerpo, de poner el conocimiento, de estudiar, ¿verdad? Incluso cuando la academia sigue siendo un espacio tremendamente violento para las mujeres, ¿verdad? Instituciones que no tienen todavía, sino, por ejemplo, la UNA acaba de
instaurar su política de igualdad a nivel interno. La Universidad de Costa Rica no tiene política de igualdad, ¿verdad? Irónicamente, son instituciones donde estamos tratando de generar conocimiento científico en favor de los derechos humanos de las mujeres, pero también vamos contra viento y marea. Y estas dos compañeras en distintos espacios yo creo que hemos logrado coincidir, ¿verdad? En que el tema de los afectos, de los cuidados, del cuidado colectivo, ¿verdad? Pasar del autocuidado al cuidado colectivo, y a mí me gusta decir de la colectiva, son temáticas que siempre están en los espacios feministas. O sea, poner la vida en el centro, ¿verdad? Y esto es sumamente significativo en tiempos donde el sistema político económico está recrudeciendo desde la barbarie, ¿verdad? Porque, o sea, realmente tenemos un genocidio en Palestina pasando ya hace un año. A viste paciencia la humanidad. Tenemos una escalada de violencia contra las mujeres en nuestro país. A viste paciencia de las instancias gubernamentales. No todas, no voy a generalizar, ¿verdad? Por dicha, el Estado es sumamente complejo de estudiar, pero muchas de las instancias gubernamentales están avalando la misoginia, la violencia y el machismo. Y justamente nosotras estamos en estas instituciones que permanecen siendo instancias a veces muy agresivas contra nosotras, porque estamos convencidas, como decías vos, Vivian, que esta transformación puede llegar. ¿Y es a través de qué? De la ternura radical. Y no se trata de idealizar los espacios de convivencia entre mujeres, ¿verdad? No se trata de decir que todo es color de rosa, sino entender que la que tengo al lado, ¿verdad? Mi compañera, no mi competencia, ha sido socializada en razón de reproducir el patriarcado. Entonces, cuando se dan esos grandes conflictos entre mujeres, es también, ¿verdad? Porque estamos siendo socializadas para, como decimos en tico, serrucharnos el piso. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que pasar por una deconstrucción interna, un poder hablarnos con respeto, un escucharnos, un reconocer los saberes de la otra, porque nadie nos ha enseñado a hacer esto. Entonces, yo siempre en la escuelita de formación feminista que llevo rato impartiendo educación popular feminista, siempre he dicho esto, en temas de género, la que más sabe anda preguntando. Y es entre todas que podemos seguir construyendo que nuestros territorios sean más afables con el tema de los derechos humanos de las mujeres. Pero hay que ser sumamente sororas. Y ojo, porque este es un tema que ha salido tanto últimamente y sobre todo en política pública de igualdad de género, es muy significativo y en las alianzas de mujeres, ¿verdad? Cómo la sororidad habla de una propuesta política, pero no es un cheque en blanco. O sea, el hecho de que una mujer llegue a un puesto de poder y se maneje de manera corrupta, no es antisororo que yo le señale que sus acciones deben mejorar o que señale que está siendo corrupta, ¿verdad? Porque también se ha querido vaciar de contenido nuestras propuestas ideológicas y políticas que vienen a través de los feminismos, de decir es que el término sororidad es selectivo. No, es que una mujer ocupando un cargo público, ocupando un puesto de poder, sigue siendo una funcionaria y hay que estar clara que debemos aprender a rendir cuentas. Entonces, también me parece muy significativo que este tipo de programas nos acerquen a las posibilidades de transformación. A mí siempre me gusta no solo hablar de violencia, que es como lo que tenemos a flor de piel y nos atraviesa la cotidianidad, sino hablar de esperanza y hablar de posibilidades y de estrategias. Y estamos seguras acá que parte de estas estrategias es justamente convertir en datos, ¿verdad? Como decía Vivian, de lo valioso de estas investigaciones, las realidades de las mujeres y de ahí volverlas a instar a manera de cierre a todas las compañeras, pero además el género y el tema de igualdad de derechos de las mujeres no es un tema solo de mujeres, es que la voluntad política está en los alcaldes, en las alcaldesas y eso es significativo. O sea, que las personas en la política, un regidor, una regidora, está en todo su deber y su derecho de convocar a estos diagnósticos, de apelar a que su institución a nivel interna busque los mecanismos y recursos. Entonces, agradecer nuevamente el espacio. Panga, te cierro por si te queda alguna
palabra y agradecer muchísimo esta noche a todas las personas que nos han estado siguiendo en redes y que lo harán posteriormente con la grabación. Paso palabra. De nuevo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Se me pegó la cámara, pero no hay problema. De todas formas, soy tan feo que es mejor que no salga. Entonces, muchas gracias definitivamente a todas y todos, tanto a nivel de auditorio como fundamentalmente a nivel de panelistas, ¿verdad? Y conducción. Y gracias a Jenny, ¿verdad? Que también se desapareció por cuestiones muy particulares, pero fue fenomenal su contribución. Nada más es tremendamente agradecido y decirles que el programa queda a la orden de todas y todos. Invitar al auditorio para que de hoy en 8 días, o de hoy en 7 días, más propiamente dicho, nos vuelvan a sintonizar. Tenemos un programa muy interesante. De hoy, el viernes 27, tenemos un programa sobre Argentina. Ya tenemos ¿cómo se llama? Un panel excelente. Y en fin, Alternativa sigue en la medida en que siempre está el servicio de la lucha de ustedes. Muchas gracias, Irene y compañeras.